Desde el regate más irrespetuoso del fútbol hasta el mejor juego de cabeza de la historia. Estos son los 15 jugadores que obligaron a la FIFA a reescribir las reglas. Y primero, una adolescente que lanzaba penaltis tan mal que ningún portero del planeta podía detenerlo. En la década del 2010, Neymar perfeccionó un truco de penalti llamado paradiña. La idea era simple: correr hacia el balón, frenar y amagar al portero. Sí, el portero se lanzaba al otro lado y tú metías un gol súper fácil. Este truco pasó desapercibido hasta que un joven Neymar decidió utilizar este pedazo de truco contra un portero legendario, Rogério Ceni. El estadio quedó en silencio cuando vio el penalti, y este penalti salió en todas las noticias del país. Tras revisar las imágenes, la IFAB, los que realmente redactan las reglas del fútbol, decidieron que la fiesta había terminado y desde entonces detenerse por completo después de un penalti es una infracción sancionada con tarjeta amarilla. Eso no se puede hacer. Pero mientras Neymar fallaba penaltis, el siguiente jugador decidió hacer sus propias reglas. En un partido entre el Manchester United y el Southampton, Diego Forlán marcó un golazo espectacular y en el fragor del momento se quitó la camiseta y corrió hacia la afición. Forlan onto his right. Yes! Diego Forlan has done it again, and this time it might just be the winner. A second Premiership goal for the second successive. Pero cuando se reanudó el partido, Forlán seguía sin camiseta. Corría por el campo luciendo sus abdominales mientras chocaba con los defensas y luchaba por el balón. Fue todo un caos. El video se hizo viral y 2 años después, la IFAB prohibió por completo quitarse la camiseta. Sí, las razones oficiales fueron frenar las celebraciones excesivas, reducir la pérdida de tiempo, evitar mensajes políticos ocultos en las camisetas interiores y mantener la visibilidad de los patrocinadores en televisión. Pero seamos realistas, lo prohibieron porque Forlán convirtió un partido de fútbol en un club de striptease. Aún así, eso no es nada comparado con la locura que viene después. Durante el derbi de Belo Horizonte entre Cruzeiros y Atlético Mineiro, Cruzeiro ganaba 4-3 cuando Kerlon decidió hacer una jugada conocida como el regata de la foca. Literalmente, rebotaba el balón en su frente mientras superaba a los defensores como si fuera un número de circo. Pero antes de que pudiera hacer nada, Diego Coelho lo dejó completamente aturdido. Y sinceramente, ¿quién puede culparlo? Porque la verdad esto es súper humillante. El hombre estaba siendo humillado y obviamente se vengó. Desafortunadamente, la Federación Brasileña de Fútbol sancionó a Coelho con 4 meses de suspensión, pero la IFAB fue aún más allá y prohibió la jugada en sí. Dijeron que era demasiado provocativa, lo que es una forma elegante de decir que, bueno, el fútbol está muriendo y nosotros ponemos las reglas. Pero si el regate de la foca fue provocativo, lo que pasó en el puesto número 12 simplemente parece ilegal. La final de la Liga de Naciones del 2021, Francia contra España, trajo un partido muy polémico. El partido estuvo muy igualado hasta que Mbappé recibió el balón en clara posición de fuera de juego. Eric García intentó interceptarlo. El balón rebotó en él y le cayó perfectamente a Mbappé para marcar. Todos los espectadores vieron el fuera de juego, pero la regla de la época establecía que cualquier toque de un defensor era suficiente para reiniciar la jugada. Así que el gol fue válido. La verdad es que esta regla no tiene sentido. Si un defensor la toca, ¿cómo va a reiniciarse la jugada? Dios mío. Sin embargo, los españoles, jugando en casa, se enfurecieron. La indignación fue enorme y meses después la IFAB les dio una tregua. Dijeron que a partir de ese momento, un rebote o un reflejo ya no se considerarían una jugada deliberada. Je suis trop émotionné,
Je remercie tout le monde encore une fois. Merci beaucoup. Esto significa que hoy en día el gol de Mbappé sería anulado. Pero si bien el gol de Mbappé cambió la regla del fuera de juego, el momento siguiente revolucionó la tecnología del fútbol para siempre. Mundial del 2010, Inglaterra contra Alemania. Frank Lampard lanzó un disparo que rebotó en el travesaño y cruzó claramente la línea de gol. Todos en el estadio vieron gol. Las repeticiones lo confirmaban, pero el árbitro dejó seguir el juego. Inglaterra se desmoronó después de eso y Alemania sentenció el partido 4-1. Ese árbitro arruinó por completo el partido. Las imágenes se difundieron por todo el mundo a cámara lenta y en ese momento la FIFA supo que no podía permitir que se repitiera semejante error. 3 años después se aprobó la tecnología de la línea de gol y se estrenó en el Mundial del 2014. El gol de Lampard nunca contó en el marcador, pero pasó a la historia como el momento en que impulsó el fútbol hacia la era moderna. Pero ahora hemos llegado al top 10. Prepárense porque es hora de llevar las cosas a otro nivel. Veremos penaltis polémicos, bailecitos de porteros, veremos a la FIFA molesta, veremos de todo, incluso veremos a Pelé. Sin embargo, antes de llegar a ese caos, tenemos que ver una regla tan cruel que parece un castigo. Antes de 1970, el fútbol tenía una regla que parecía sacada de fútbol de Shaolin. No se permitían sustituciones, no, si alguien se lesionaba, el equipo jugaba con 10 hombres, o peor aún, se mantenía al jugador lesionado en la cancha para no perder a nadie. Esta regla se hizo notar por primera vez en el Mundial de 1962. Pelé se lesionó durante la fase de grupos y Brasil tuvo que seguir jugando sin su estrella. Pero 1966 fue aún peor contra Portugal. Pelé fue acosado con entradas brutales. Y al no permitirse sustituciones, tuvo que permanecer en el campo, vendado, cojeando, arrastrándose por la banda, mientras los defensores lo pateaban. Brasil quedó eliminado y Pelé se enfureció tanto que amenazó con no volver a jugar un mundial. Sí, señores, Pelé se retiraba de los mundiales. Afortunadamente rompió esa promesa en 1970, el mismo año en que finalmente se introdujeron las sustituciones, finalmente se podían hacer cambios. Pero mientras que el dolor de Pelé cambió el fútbol para mejor, el siguiente jugador lo cambió con su comportamiento ridículo. Vámonos al año 2011, los Emiratos Árabes Unidos estaban arrasando a Líbano 6-2, cuando de repente les concedieron un penalti, y en lugar de hacerlo de forma normal y disparar a la escuadra, Tejab Awana decidió que era el momento perfecto para provocar a todo el estadio. Mira lo que hizo, un penalti de tacón. En un partido profesional con una ventaja 6-2. Esta es la falta de respeto más grande del fútbol. El árbitro lo amonestó inmediatamente, su entrenador lo reprendió duramente después del partido y la IFAB prohibió ese truco para siempre en el fútbol, ¿sí? Pero mientras Awana faltaba el respeto a sus rivales con un truco, el siguiente jugador se llevó la mayor sorpresa de su vida. En el partido de vuelta de la final de la Copa de Brasil, el Corinthians solo necesitaba un empate para ganar el trofeo, y a pocos segundos del final, en lugar de llevar el balón a la escuadra o pasarlo a un lado, Memphis Depay se quedó parado sobre el balón en medio de la final. Esto desató una pelea inmediatamente. Tras presenciar el caos, la Federación Brasileña de Fútbol celebró una reunión de emergencia y prohibió esta jugada. Cualquier jugador que pise el balón de esta forma recibe una tarjeta amarilla y se le concede un tiro libre indirecto al otro equipo.
La prohibición de estas artimañas en la cuna del yoga bonito es algo que nos demuestra que el fútbol está muriendo lentamente. ¿Cómo lo van a prohibir? Pero bueno, mientras Depay fue sancionado por pisar el balón, el siguiente portero, ¿adivina qué? Le tuvieron que reescribir todo el reglamento. Cuando un jugador se dispone a lanzar un penalti, el portero rival siempre hace todo lo posible para distraerlo, ¿sí? Ay, obviamente parece que alguien se tomó en serio este juego. ¿Adivinas quién? Sí, el Dibu Martínez en el Mundial del 2022. Este hombre era una amenaza, bailando sobre la línea, provocando, agitando los brazos. Mira, él solo ganó 2 tandas de penaltis para Argentina. Y por su culpa la IFAB reescribió las reglas. Ahora los porteros deben permanecer sobre la línea, mirar al lanzador, no tocar el travesaño ni la red y lo más importante, comportarse con respeto. Si Martínez hiciera hoy lo que hizo en Qatar o en la Copa América, le sacarían tarjeta amarilla antes de que antes de que empezara el partido. Esto me recuerda a cuando otro jugador enfadó a la FIFA con una jugada ridícula. Si eres fanático del fútbol callejero, probablemente hayas visto a los freestylers hacer esta jugada. Se ve genial en un parque, ¿verdad? Pero adivina qué, alguien lo intentó en un partido profesional. La IFAB vio el video y dictaminó que la camiseta, cuando se usa de esta manera, es una extensión del brazo. Sí, si lo intentas, te sacarán tarjeta amarilla. ¡Qué locura de jugada! Y con esto llegamos al top 5. Abróchense los cinturones porque estás a punto de ver reglas que modificaron el fútbol. Sí, reglas que fueron cambiadas. Hablamos de un portero que podía llevar legalmente el balón hasta la línea de mediocampo y también veremos un cabezazo tan infame que nos trajo el VAR. Empecemos con una jugada que Neymar hizo y lo convirtió en el hombre más odiado del fútbol. En un partido entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao, Neymar intentó un regate de arco iris y fue inmediatamente agredido por el equipo contrario. Pero en lugar de castigar a los jugadores de Bilbao por patearlo, la Federación Española de Fútbol criticó a Neymar por faltarle respeto a sus rivales. Lo mismo ocurrió contra el Celta de Vigo. Ay, Neymar volvió a intentar este truco, mira. Así que Neymar se fue de España a Francia buscando algo de libertad, pero en la Ligue 1 un árbitro le sacó tarjeta amarilla por intentar esta jugada. ¡Qué locura! ¿Te lo imaginas? Aunque la FIFA no lo ha prohibido oficialmente, pues parece que los árbitros odian este tipo de trucos y te van a sancionar si lo intentas. Dios mío, ¿cómo la jugada más hermosa del fútbol está desapareciendo poco a poco? ¡Qué triste! Otra razón por la que las reglas no deberían ser escritas por burócratas, no. Pero mientras la FIFA está matando la creatividad por ahora, esperen a escuchar lo que hicieron en 1992. Antes de 1992, si tu equipo iba ganando, podías pasarle el balón al portero y él simplemente lo recogía, lo botaba un par de veces, esperaba que el delantero se acercara y luego lo pateaba a 60 metros. Totalmente legal, totalmente aburrido, y la manera perfecta para sentenciar un partido. Nadie lo hizo mejor que Peter Schmeichel. En la final de la Eurocopa 92 entre Dinamarca y Alemania, Schmeichel recibía cada pase hacia atrás, se tomaba su tiempo y lo lanzaba con fuerza. Dinamarca ganó 2-0, pero días después la IFAB cambió la regla para siempre. Los porteros ya no podían controlar los pases hacia atrás deliberados de sus compañeros. Una final acabó con la táctica más aburrida del fútbol, y con razón. Aquí sí estoy de acuerdo. Pero bueno, vámonos al siguiente truco, que fue todo lo contrario, ya que veremos un truco increíble. Durante un partido entre el Coventry y el Everton en 1970, el Coventry consiguió un tiro libre a unos 25 metros de la portería. Todos esperaban un disparo, en cambio Willie Carr agarró el balón entre los pies, lo elevó y su compañero lo remató a la red.
Nunca en la historia se había visto nada igual. Al día siguiente, el tiro libre dominó todos los titulares del país. Pero cuando la IFAB vio que otros jugadores estaban imitando la táctica, convocaron una reunión de emergencia y lo prohibieron. Un momento de genialidad perdido para siempre. Are you serious right now, bro? Are you serious right now? Pero si crees que ese cambio de reglas fue molesto, espera a ver lo que pasa en el puesto número 2. Ahora volvamos a principios del siglo XX, cuando los porteros podían usar las manos en cualquier parte de su propio campo, desde la línea de gol hasta la línea de medio campo, en cualquier lugar. Y nadie aprovechó esto más que el galés Richard Monrose. Este hombre agarraba el balón, lo botaba como una pelota de baloncesto, lo llevaba más allá del medio campo y lo lanzaba como Tom Brady. Todo muy legal. Los oponentes estaban furiosos, la prensa lo llamó un híbrido de rugby, baloncesto y definitivamente que no era fútbol. El caos llegó a tal punto que en 1912 las reglas tuvieron que cambiarse, los porteros solo podían usar las manos fuera del área de penalti y francamente esto era muy necesario. Pero bueno, ahora sí chicos, es el turno del jugador que puso de rodillas al mundo del fútbol entero. Vamos al puesto número 1. La final de la Copa Mundial de 2006, Francia contra Italia, trajo uno de los momentos más impresionantes en la historia del fútbol. Materazzi contra Zidane, el mejor centrocampista de su generación en el último partido de su carrera. El tipo hizo una jugada increíble, mira, se detuvo, se giró y le dio un cabezazo a Materazzi en el pecho. El árbitro no lo vio, sus asistentes tampoco. El partido continuó durante unos segundos hasta que la comunicación por el intercomunicador confirmó lo sucedido. Zidane recibió una tarjeta roja directa. Francia perdió en los penaltis. Y el mejor jugador del mundo terminó su carrera pasando justo al lado de la Copa del Mundo. ¡Qué desgracia! Pero aquí está la pregunta que cambió todo. Si ninguno de los árbitros lo vio en directo, ¿cómo se dieron cuenta? La FIFA afirmó que el cuarto árbitro lo presenció, pero nadie le creyó. El escándalo mundial por el cabezazo de Zidane aceleró un debate que llevaba años haciéndose. El fútbol no puede ser arbitrado únicamente con árbitros en el campo. Tiene que haber alguien afuera que se dé cuenta de esto. Afortunadamente, el árbitro principal le hizo caso al cuarto árbitro y expulsó a Zidane. En el 2016 comenzaron las pruebas del VAR y en el 2018 el VAR se incorporó oficialmente en las reglas del juego. Un cabezazo no solo puso fin a una carrera, sino que cambió el fútbol para siempre. Pero si crees que estos cambios en las reglas fueron una locura, espera a ver las 30 peores decisiones arbitrales en la historia del fútbol. Veremos a un árbitro que pitó un penalti súper polémico, veremos otro gol anulado que nadie vio. No, está buenísimo. Haz clic para ver el siguiente video, no te lo pierdas.